Siguen saliendo a la luz las verdades de la traición del pueblo azul y blanco que sufrió de los sinvergüenzas del partido cómplice de los Ortega Murillo, los Judas del MRS ahora mejor conocidos como UNAMOS. Y es que la bomba fue expuesta por el expreso político, desterrado y opositor Edward Lacayo alias La Loba Feroz, quien estuvo en las trincheras de Masaya y quien en una entrevista al canal BTN Noticias, quien dirige su director Santiago Aburto en Estados Unidos, La Loba dejó evidenciado las mentiras del MRS y de cómo estos lobos vestidos de oveja ahora UNAMOS defienden a su falso dios llamado el sandinismo. La Loba expuso de cómo el MRS se infiltraron en tranques y en marchas para así poder darle oportunidad al régimen para que estos pudieran dañar toda la lucha de abril de 2018 y así ellos poder salir victoriosos. Entre los nombres de traidores que se vendieron al MRS, siendo estos la quinta columna de la contrainteligencia del sandinismo, fueron Yubran Suazo, Santiago Fajardo y Cristian Fajardo. Otros nombres de traidores que también expuso La Loba Feroz y quienes lo entregaron al orteguismo para que estos lo encarcelaran fueron los Judas, Arnoldo Alemán, Milton Arcia el hijo de Arcia y el criminal comisionado y ahora difunto, Yuri Valle. A continuación, dejamos las declaraciones de cómo Edward Lacayo La Loba expone a los sátrapas Judas y traidores del MRS que varias veces han cambiado sus nombres por UNAP, Alianza Cívica y Coalición Nacional. Pero cuando regresamos a Monipó, miré que todos los tranques nos habían reducido hasta Monipó, hasta Leco Roja, y había más de 5.000 personas agolpadas ahí en la placita. Entonces yo pregunto qué pasó y me dicen, Yubran Suazo levantó los tranques. ¿Quién? Yubran Suazo levantó los tranques, acompañado de la alcaldía de Masaya, acuerpado por los delincuentes puestos por el régimen, de un tal Chilo Marimba, y un montón de pandilleritos, porque de nosotros nadie le iba a hacer eso. O sea, nos crearon una lucha, nos crearon una distracción para que agarráramos todos nosotros para esa zona de Mebasa, mientras ellos levantaban los tranques. ¿Estás acusando que Yubran Suazo se coludió con la alcaldía sandinista y con los pandilleros sandinistas para que los rodearan a ustedes? Para que levantaran los tranques y nos redujeran hasta Monipó. Eso, hermano, mira, en las leyes de la guerra te dicen, cuando tengamos enemigos, quitarle el alimento, echarle el agua, reducir el espacio y lo vas a atrapar prontamente. Lamentablemente, pues muchos de nosotros no teníamos la capacidad, no teníamos el discernimiento para darnos cuenta de lo que estaba pasando en ese momento. Pero cuando todo sucedió, ya era demasiado tarde. Pero ¿cómo se da la manipulación? La ayuda llegó, pero no fueron recibidas, no llegaron a las personas indicadas, sino que quedaron entre ellos mismos. Mucha gente del exilio nicaragüense en Estados Unidos, aún dentro de Nicaragua, enviaban toneladas de alimentos, de medicina, pero no llegaban hasta los verdaderos opositores, quedaban en un trío de estafadores, Yubran Suazo, Santiago Fajardo y Cristian Fajardo. Esos tres fueron soltados, como dice el dicho, 3 zorritos soltados en gallinero, y le amarraron a gallinitas, hasta las plumas le quitaron para que se las comieran. ¿Sabes lo que hacía Yubrancito? Solo la policía había metido. Él le llevaba los teléfonos cargados a la policía. ¿Cómo? Él le llevaba los teléfonos cargados a la policía. La policía no tenía energía, le quité la energía, le cerré el agua negra. Porque estos 3 delincuentes que te menciono, infiltrados del régimen, infiltrados del MRS, infiltrados de la Alianza Cívica, opacaron todo esto. Mira, la policía estaba rodeada. La policía no podía salir porque todo Masaya estaba trancado. Pero vino Yubrancito Suazo, levantó los tranques. Lo primero que pasó fue que salió Avellán, como un héroe cobarde. Y después de ello, me crearon una distracción por el lado del Niquinoma. Salimos los verdaderos que estábamos defendiendo Nicaragua, Masaya, Monimbo. Y al regresar acá, estaba ejecutándose el repliegue. Y días después fue la invasión. Porque te explico, nos redujeron a Monimbo por el levantamiento de los tranques de Yubran Suazo. Líder, no sé quién lo puso de líder, pero él lo pusieron con un grupo de delincuentes, como te dije, encabezados por Chilo Marimba. Quiero recordarte, Cristian Fajardo, de aquellas personas que venían de Estados Unidos a ayudarnos, y solamente tú sabías por dónde iban a entrar y fueron emboscados. Solo quiero recordarte de eso, Cristian, ¿oíste? Solamente por un payaso que se hizo pasar líder de Masaya. Decía que él era el líder militar, y me hubiese gustado verlo a la hora de las tiraderas de balas, que tenían las balas casi de frente, que estuvieran ahí. Estos fueron los instrumentos, los pioncitos que ocuparon esta gente del MRS y la Alianza Cívica. ¿Cómo y cuándo te detienen a vos y te meten preso, te llevan al chipote? Eso es algo interesante que te voy a decir, hermano. A ver. Te voy a decir la verdad. Me comunico con el señor Arnoldo Alemán. ¿Con y quién? él me comunica con Milton Arcia, y esta persona me invitó a tomarme una sopa en su casa allá en Monester. Ese fue el error que cometí, fíjate, confiar en este otro delincuente, en el principal delincuente de Nicaragua después de Ortega, en el socio de Ortega. Todo esto fue una conspiración. Entonces, volviendo al caso, el Alemán me comunica con Milton Arcia, confiando, ¿verdad?, que son supuestamente opositores, a sabiendas de los delincuentes que son, confía. Milton Arcia me invitó a tomarme una sopa en su casa allá en Monester. Yo estaba ahí cerca, él no sabía que yo estaba ahí cerca. Entonces, bueno, voy a llegar a tal hora. Y luego, hermano, me tomé la sopa. No pasaron 2 horas cuando me comencé a sentir mareado. Ya sabía perfectamente que me habían drogado. El resto, pues, fue una tremenda golpiza. ¿Cómo te drogaron en la casa de Milton Arcia? Sí. ¿Alguien más o tiene que ver Milton ahí? ¿Cómo decir? Que si había alguien más sirviéndote ahí o alguien extraño o era nada más estaba vos y Milton. El hijo de Milton, Renato Arcia, creo que era una sobrina, y Milton Arcia. Esos 3 estaban en la mesa. ¿Y crees vos que ellos pusieron algo para...? No creo, estoy seguro. Porque cuando, que no tenía por qué salir de ahí. Sin embargo, cuando me despierto, ellos no se percataron que yo me había despertado. Hago silencio, no me muevo. Estoy muy mareado. Pero me pusieron una capucha y por una rendija de la capucha logré ver a Milton Arcia, a su hijo Renato Arcia, a Yuri Valle, donde supuestamente el lugar que me atraparon. Y le dice Yuri Valle, Milton, te está yendo bien, le dice. Vos sabés, vas a recibir los $165,000, le dice, de la recompensa. Y más los 2 camiones que te van a permitir cargados de droga desde Costa Rica hasta Honduras. ¿Cómo? Esa fue la recompensa. Estás diciendo públicamente acá que Milton Arcia te entregó y que le pagaron $5,000 por la recompensa y le permitieron pasar 2 camiones cargados de coca desde Costa Rica hacia Honduras. Entonces, eso vos lo escuchaste hablar al señor Valle, al comisionado Valle y a Milton Arcia. Correcto. Entonces ya se despertó ese, comenzó la golpiza, hermano. El sandinista de la Mata, farandulero y
desterrado por sus propios amos en Nicaragua, Gerardo Cruz Sáenz alias el Chino Enoch, les mandó unas fuertes declaraciones y ultimátum a la oposición de Nicaragua en Estados Unidos, en donde les afirma que si siguen como una oposición blandengue y no ponen su barba en remojo como una verdadera oposición, en un video en vivo de Facebook les da hasta el 19 de abril de 2023 para que saquen de una vez por todas al régimen orteguista. El Chino, con esta advertencia a la oposición amiga como él les llama, dijo que tienen fecha límite y si no hacen nada a partir de la fecha que dio como ultimátum, él mismo se encargará de hacer su propio movimiento partidista, con el objetivo del como líder crear la verdadera oposición que derrocará al régimen orteguista en toda Nicaragua. A continuación, las declaraciones y amenazas que hizo el Chino Enoch a la oposición de Nicaragua, donde les ha puesto fecha límite para que estos reaccionen de verdad contra los Ortega Murillo. Se los vengo repitiendo, y esto es producto también de que los líderes, a los cuales yo reconozco, se siguen enviando pendejos. Ya den la cara, pónganse la cabeza, llamen a una marcha, llamen a una asamblea, pero hagan llamado al pueblo de Nicaragua que pierde el miedo. Hay que activarse, no debemos solo estar en el cuchitril, donde me toman la foto, donde salgo bonito con el saco, donde todos somos Nicaragua y abrazados y estamos en la lucha, en lo que pareciera un club de amigos. Lester, Yubran, Maradiaga, Medardo, no te dejes enganchar por los cantos de sirena. Entonces Medardo, Max, Yubran, Lester, Tamara, Violeta y todos los que se han caracterizado como la dirigencia de las protestas, no solo de ser representantes de ONG, esa paz aquí ya para mí no vale. Está bien las ONG establecidas aquí que están ayudándonos, porque nos están ayudando muchos de ellos, porque trabajan con ONG norteamericanas, pero no se deben de quedar en eso. ¿Por qué? Porque siéntanse culpables, ustedes, a quien yo los he venido defendiendo como un liderazgo alternativo que ha salido a partir de las protestas, siéntanse culpables de lo que se va a decir la Lobo, siéntanse culpables de lo que muchos están tratando de agarrar un pedazo de pastel en esta lucha como líderes, porque ustedes, que son los reconocidos, no se han puesto las pilas para ponerse a la cabeza de todos nosotros. Se los vengo diciendo desde hace días. Es tiempo que reaccionen y déjense ya de paja, de reunioncitas para tomarse una foto y pegar un grito. No, ustedes son líderes que no entienden. Puta, yo no sé por qué no han medido la magnitud de la responsabilidad que se echaron encima. Y si no, quítense. Porque hay líderes alternativos todavía, y reconocidos, pero no queremos desaprovechar las figuras que ustedes ya se les hizo, pues al final de cuentas, no digamos que se hicieron ustedes, se les hizo, y tampoco la oportunidad y responsabilidad histórica que hay ahorita de encabezar esta lucha. Siguen haciéndola del avestruz, solo para ir a la Unión Europea, a los derechos humanos a Suiza, a hablar en el Capitolio, en el Congreso y la reunión y lo que te sale en la foto. No, papito, aterrice, que es la gente que tiene que movilizar. Es a nosotros, es al pueblo nicaragüense, allá a lo interno que se le tiene que instar a la movilización también y a perder el miedo. Ustedes no lo tuvieron, yo no lo tuve, y por eso caímos presos. Entonces hay autoridad moral, pero el que todo el tiempo ha estado aquí, asusando y viviendo de la lucha, eso es otra cosa, son unos 4, pero hay otros que los apoyan a ustedes, la gran mayoría, aunque hayan vivido aquí. Ya la pendejada tiene que terminarse. La tardanza de ustedes, Lester, Max, Yubran, Maradiaga, Medardo, Juan Sebastián, Violeta, Tamara, Margarita, hasta el liceíto pues anda por ahí. Es más, lero, ¿eh? El tiempo de parar en 30 ya a esas personas. Así que aquí tenemos que unirnos todos. Somosistas, sandinistas, militares retirados, contras desmovilizados, guardias que fueron sacados del poder. Todos tenemos que unirnos. Ya no le estén agarrando vara a un poco de tontos que viven de ustedes. Entonces yo pienso que tenemos hasta el 18 de abril para que se pronuncien y en realidad se pongan en fase movilizativa estos líderes a los que hemos venido apoyando. Si de aquí llegamos al 18 y no hacen nada, y llegamos al 19, creo que debemos de buscar nuevos líderes. Si de aquí dejan pasar el 19 de abril y no han hecho nada, pues debemos de promover nuevos líderes. Y con esto no vamos a hacer división, porque en realidad, yo ya se los dije, ellos hicieron líderes nacionales allá, pero las organizaciones que representaban en Nicaragua no existen aquí en Estados Unidos. Por lo tanto, ese liderazgo lo tienen porque se lo ganaron en Nicaragua, en la protesta y en la prisión. Pero no tienen indios, son caciques sin indios, solo tienen el nombre, no tienen tribu. Los indios estamos afuera y queremos apoyarlos, pero ustedes, cada quien quiere seguir representando Alianza Cívica aún, quieren seguir representando tienen que, ya dejen esa paja. Son líderes nacionales, entiéndanlo, y hagamos una organización por la unidad y la democracia de nicaragüenses, donde no vaya el representante de AUN o el representante de la Alianza Cívica. No, ustedes pueden liderar esto sin representar a nadie más que a los nicaragüenses, no su propia tontería. Se asuman como líderes nacionales, eso es lo que les trato de decir desde hace días, y el Chino se compromete a seguirlos apoyando. Si no, después del 19 de abril nos meteremos en una campaña fuerte para que nuevos líderes se pongan a la cabeza y en menos de un mes estemos en plan movilizativo con nuevos líderes. No podemos seguir esperando de payasitos ni andar bonitos solo el saco, ya que abril no solo lo miremos de primavera, papá, solo de flores, no, tiene que ser de lucha. Ya dejemos la cama, que deje de gustarnos los hotelitos, los encuentros con todo, reuniones con todo, hasta con bichita y huequito. Aterricemos, brother. Yo creo que de aquí a abril es la última oportunidad que tienen de bajar este liderazgo a quien seguimos apoyando, pero que no da la cara. Comiencen a dar la cara y comiencen a llamar a la movilización del pueblo nicaragüense, tanto del exilio como los que están a lo interno del país. Hay un liderazgo que no quiere asumir su verdad histórica y su responsabilidad y papel histórico con la democracia, que solo se la está llevando el figureo. El problema es que nosotros vamos a pasar sobre ustedes, los vamos a pasar llevando, porque se están convirtiendo en obstáculos, porque les estamos depositando la responsabilidad y lo que les gusta ser líderes,
pero actúen como tal. Actúen como tal. Si no, hermanos, comencemos a organizar ya un bloque nacional por Nicaragua. Démosle hasta el 19 de abril a esta gente para que actúe, para que se ponga las pilas, para que se ponga la cabeza. Oposición nicaragüense de Nicaragua salen a responderle de manera radical a las acusaciones y verdades del exatrincherado que estuvo en Masaya, Edward Lacayo alias La Loba. Estas acusaciones fueron contra miembros del MRS, UNAMOS, Alianza Cívica y UNAP. Los líderes opositores que salieron en respuesta a las declaraciones que hizo La Loba en BTN Noticias fueron Edwin Carcache, Jubran Suazo, Lester Alemán, el sacerdote Edwin Román y Miguel Mendoza. Vean ustedes sus declaraciones y juzguen ustedes mismos lo que ellos respondieron a las declaraciones del exatrincherado La Loba Feroz.